propuesto. Elementos y gráfica de la ecuación polar. Para nosotros poder graficar una ecuación polar debemos primero de saber qué tipo y estilo es su ecuación para saber cómo lleva la gráfica. Es así como nos damos cuenta que viendo la teoría de las cónicas polares, sabemos que cuando hay una identidad trigonométrica en el denominador, sea seno o coseno, tenemos una cónica polar. Pero debemos de saber su forma, para tener una idea de cómo graficarla. ¿Cómo podemos hallar esto? Con su excentricidad. La excentricidad es el número que acompañe a nuestro coseno, pero debe estarlo multiplicando. Existen tres posibilidades de qué tipo sea de cónica, dependiendo del valor de la excentricidad. La excentricidad está entre 0 y 1, podemos decir que es una elipse, pero cuando la excentricidad es mayor que 1, podemos decir que es una hipérbola. En el caso de la parábola es cuando la excentricidad es igual a 1. En nuestro caso podemos darnos cuenta que el valor que toma la excentricidad es igual a 2, por lo cual cumple con ser una hipérbola. ¿Cómo podemos hallar los puntos de nuestra gráfica para poder guiarnos? Se hace mediante el método de tabulación, con los ángulos esenciales, es decir, el ángulo 0, 90, 180 y 270, en los cuales acomodaremos en una tabla, dándole estos valores a θ e encontrando R, formando parejitas de coordenadas polares. Así como se muestra en el ejemplo de la tabla, dado de 0 toma el valor de menos 6R, en el grado de 90 toma 6R, en el grado de 180 toma 3R y en el grado de 270 toma 6R. Así podemos encontrar los puntos de nuestra gráfica, pero es importante saber que ya que es una cónica polar, nos van a dar 4 valores, que son los 4 grados esenciales. Pero al no tener algo más preciso, debemos de reflejar a modo de que se cumpla con la otra parte de la gráfica. Como podemos ver en un ejemplo más gráfico, los puntos reflejados en este caso es 6, 90 grados y 6, 270, dándole así la parte izquierda de la hipérbola. Ya que pudimos realizar la gráfica de la primera ecuación de forma polar, vamos ahora a hacer la siguiente pregunta, que es cómo pasar de polar a canónica. Para saber esto debemos de desglosarlo en pasos. ¿Qué nos dice el primer paso? Igualar denominadores. Para lograr igualar denominadores debemos de multiplicar este mismo a ambos lados de nuestra igualdad. ¿Cómo logramos esto? Pues esto se puede hacer gracias a las propiedades de la igualdad, donde si realizamos algo al lado izquierdo debemos realizarlo al lado derecho para no cambiar nuestra ecuación. Es así como multiplicamos 1 menos 2 coseno del ángulo a ambos lados de la igualdad, obteniendo una multiplicación al lado izquierdo, donde será próximamente una propiedad distributiva, y al lado derecho obtenemos una división de los mismos valores. Normalmente cuando un valor se está dividiendo por el mismo, toma el valor de 1. En este caso pasa igual. Nuestro 6 no afecta a este valor, ya que como el 6 está multiplicando a la identidad, se puede empoderar o simplificar con el denominador. Entonces, ya sabiendo esto, podemos darle el valor de 1 a 1 menos 2 coseno de θ sobre 1 menos 2 coseno de θ, teniendo en cuenta que nuestro 6 va a quedar sobre 1, ya que no se trata de cancelar, sino que se trata de emparejar a 1. Entonces, ahora nuestra ecuación queda de la forma r menos 2r coseno de θ igual a 6. Lo que sucedió aquí fue que hicimos la propiedad distributiva que habíamos planteado anteriormente, multiplicando r con 1, donde queda 1, y r con menos 2, donde queda menos 2r coseno. En nuestro segundo paso, se trata de conocer también muy bien las fórmulas de cambio, ya que si no estamos conscientes de ellas, no podremos hacerlo de una forma correcta. Es así como nosotros presentamos las fórmulas de cambio, las cuales ponemos las tres esenciales, siendo x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ, r siendo igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. ¿De qué nos van a servir? Nos van a servir para poder saber cómo reemplazar nuestras variables en nuestra ecuación polar, para así lograr llegar a la rectangular.
Como ya tenemos nuestra ecuación r menos 2r coseno de teta igual a 6, vamos a reemplazar las letras que sabemos qué valores toman gracias a nuestras fórmulas de cambio y dejando los 16, que es una constante, igual. Entonces r toma el valor de raíz de x a la 2 más y a la 2, nuestro 2r coseno de teta toma el valor de x y el 6 queda igual. Como podemos notarlo aquí, el 2 queda multiplicando nuestra x, ya que se encontraba afuera de r coseno de teta multiplicando a esta identidad. Lo que podemos hacer ahora para facilitar nuestra ecuación rectangular es cancelar la raíz. En nuestro caso tenemos nuestra raíz acompañada de menos 2x. Ya que está acompañada de menos 2x, lo que hacemos es pasar el menos 2x al otro lado de la expresión, como ya conocemos, cambiando su signo, por supuesto, a positivo, quedando de la forma raíz de x a la 2 más y a la 2 igual a 6 más 2x. Como ya tenemos este estilo de ecuación, podemos elevar al cuadrado a ambas partes. Cuando elevamos al cuadrado a ambas partes, notamos que se nos forma un binomio en la parte derecha que resolveremos en los siguientes pasos. Ten en cuenta que al elevar al cuadrado vamos a eliminar la raíz y que al elevar al cuadrado en la parte derecha obtendremos un binomio al cuadrado. Cancelamos nuestras raíces como lo habíamos planteado y nuestro binomio queda igual, ya que aún no resolvemos, y quedando de la forma x a la 2 más y a la 2 igual 6 más 2x, todo esto elevado al cuadrado. Ahora nos damos la tarea de resolver lo que es el binomio al cuadrado. ¿Cómo hacemos esto? Los binomios al cuadrado se resuelven de la forma: el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto nos da la posibilidad de tener una regla del producto notable, ya que lo que queremos es encontrar toda nuestra ecuación de una forma no simplificada, para así poder tenerla fácilmente para graficar. Resolvemos nuestro binomio al cuadrado perfecto, quedando x a la 2 más y a la 2 igual a 36 más 24x más 4x a la 2. Desapareciendo así el cuadrado de toda la expresión y quedando solo en 4x a la 2. Tercer paso, ya se trata más de la gráfica rectangular. Entonces, lo primero que hemos de hacer es pasar todos los términos con variables a un lado y completar cuadrados. Ahora hallamos lo que son los términos semejantes. 4x a la 2 y menos x a la 2 son términos semejantes, por los cuales podemos restarlos, quedando la ecuación de la forma 3x a la 2 menos y a la 2 más 24x igual a menos 36. De allí nos ponemos en la tarea de lo que es completar cuadrados, con el objetivo de encontrar así el binomio cuadrado perfecto que nos denote el centro de nuestra hipérbole. La completación de cuadrados se hace con las variables que tengan dos de ellas, es decir, 3x a la 2 más 24x, dejando a menos y al cuadrado solo, que nos denota que tiene en la coordenada y 0, centro 0. Entonces, completamos cuadrados sacando factor común de nuestras x, el cual es 3. Tenemos x al cuadrado más 8x, donde 3 por 8 es 24x, lo cual no nos afecta en nada a nuestra ecuación. Y para hallar nuestro tercer término se le saca la mitad a 8, la cual es 4, y se eleva al cuadrado, la cual es 16, y se pone signo positivo. Menos y al cuadrado se deja igual a menos 36, que va a ser nuestro término independiente. Ahora, lo que debemos de hacer es que lo que sumemos a un lado o multipliquemos a un lado, como le dije anteriormente, debemos de hacerlo al otro. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros acabamos de sumar 48 a nuestra ecuación. ¿Por qué? Porque 3 multiplica nuestro 16 que acabamos de sumar, y esto debemos de volverlo al otro lado, más 48 también, porque no podemos afectar de esta forma la ecuación. Efectuamos una resta, quedando 3 paréntesis x a la 2 más 8x más 16,
cerrando paréntesis, menos y al cuadrado igual a 12. Entonces, ahora lo que hacemos es que con lo que creamos de completar cuadrados, efectuamos el binomio, sacando la raíz del primer término, que es x, y sacando la raíz de nuestro tercer término, que es 4. Y el signo que va a determinar este binomio es el signo del término de la mitad. En nuestro caso, el 8x es positivo, por lo cual nuestro binomio será positivo. Y pasamos nuestro término independiente a dividir ambos lados de la ecuación para poder así igualar nuestra misma a 1. Quedando x más 4, cierro paréntesis, a la 2, sobre 4 menos y a la 2 sobre 12 igual a 1. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Con el objetivo de que lo que quede acompañando nuestras x y nuestras y sea el centro de nuestra hipérbola y lo que quede dividiendo estas mismas sea a o b respectivo con sus signos. Entonces, ahora vamos a ponernos a hallar todos sus elementos. Primero debemos adentrarnos a lo que es la teoría de la hipérbola, ya que como lo definimos en la ecuación polar, la ecuación era de este estilo. Pero como ahora estamos en las rectangulares, debemos de ver la teoría de las ecuaciones rectangulares cónicas, donde nos encontramos con la ecuación de este estilo y podemos ver que tenemos algo muy parecido. Al tener que A está dividiendo a X y es mayor que B, podemos decir que nuestra hipérbola es eje paralelo al X. En nuestro caso, tenemos que es más 4, el que está acompañando a X, y por lo tanto se pasará a ser menos 4. En nuestro Y, la Y está sola, está Y al cuadrado, por lo tanto va a ser 0. Entonces el centro de nuestra hipérbola va a ser menos 4,0. ¿Cómo hallamos C? C se halla justo en la cónica hipérbola sumando a al cuadrado más b al cuadrado y sacando raíz de todo esto. Por lo cual tenemos que C es igual a raíz de 4 más 12 igual a 4. Con esto podemos hallar cada elemento, cual procederemos a hacer. Los focos, tenemos que para hallar el primer foco es h menos c, k. K siendo una constante que va a ser el valor que toma K, que en nuestro caso pues siempre va a ser 0, y h que es menos 4 restándose con 4, que es c. Entonces, menos 4 menos 4, menos 8. Entonces, nuestro primer foco va a ser ubicado en la coordenada menos 8,0. Nuestro segundo foco se saca de la forma h más c, k, siendo k una constante que se sigue poniendo su valor exacto como es 0. Y haremos pues la resta respectiva entre h y c. Entonces, restamos menos 4 y más 4 y nos da que el segundo foco es 0, 0. Ahora iremos a los vértices. Los vértices se sacan de la forma h menos a, k. K sigue siendo nuestra constante en los dos vértices, siendo 0, 0, y, en la coordenada y. Y para hallar x será h menos a, siendo h menos 4 y a siendo 2, donde vamos a efectuar su respectiva suma. Siendo menos 4 y menos 2, tenemos que es menos 6, y en el segundo vértice se hace una resta, donde es menos 4 más 2, siendo nuestro segundo vértice menos 2,0. Ahora vamos a hallar lo que es la longitud del radio recto. ¿Cómo podemos hacer esto? Es una fórmula que nos dice que 2 multiplicándose por b al cuadrado sobre a va a ser igual a la longitud del lado recto. Tenemos que tener en cuenta que el lado recto siempre tiene que dividirse entre 2. En nuestro caso nos dice que el lado recto es 12, por lo cual del foco hacia arriba moveremos 6 unidades y del foco hacia abajo moveremos otras 6 unidades. Y así tendremos la amplitud que toma nuestra hipérbola. Ahora vamos a cortes de eje menor, los cuales nos van a ayudar para formar un rectángulo que nos ayude a graficar las asíntotas. B1 se saca con h, k menos b, siendo h una constante que se toma desde el centro, que es menos 4, y siendo k 0, por lo cual siempre en nuestros dos cortes del eje menor va a ser 0, entonces solo cambia el signo. En el primero es menos c,
menos B, y en el segundo es más B. Entonces nos queda que los cortes del eje menor es menos 4, menos 3.46, coordenadas X y Y, y en el B2 es menos 4, 3.46, coordenadas X y Y. Ahora vamos con la excentricidad. La excentricidad siempre va a estar relacionada con la forma de la hipérbola. Entonces, tenemos que la excentricidad es de la fórmula que toma, que es C sobre A. C, como ya lo conocemos, es 4 y A es 2. Es una división sencilla donde es 4 dividido 2 igual a 2. Las asíntotas nos ayudan para delimitar nuestra hipérbola, para saber cómo se comportan de forma general en nuestra gráfica. Entonces, la fórmula general para hallar las asíntotas de una hipérbola es y menos k igual a menos b sobre a por x menos h. Si podemos notarlo, esta fórmula es muy parecida a la de punto pendiente. Y es que es así, ya que esta fórmula se trata de encargarse de formar rectas, de crear ecuaciones de rectas que nos delimiten nuestra gráfica de la hipérbola. Las efectuamos obteniendo dos rectas con signos diferentes y con cortes diferentes en el eje Y, donde este término sin variable va a ser el corte en el eje Y el término que tenga X y que la acompañe, el número que acompaña a nuestra X va a ser la pendiente. A continuación presentamos lo que es nuestra gráfica, observando así las asíntotas, una que se forma desde el lado inclinado izquierdo y otra que se forma desde el lado inclinado derecho. Y vamos a trazar lo que es en nuestro corte en el eje menor, que sería B2, y nuestro segundo corte en el eje menor, que sería B. Es así como obtenemos lo que son 4 puntos estratégicos junto con el centro. Una línea vertical, y estas van a ser las asíntotas de nuestra hipérbola. Bueno, primero debemos observar muy bien la ecuación y visualmente podemos identificar su forma y su tipo. ¿Cómo? Existe la teoría de las ecuaciones polares. En este caso, una rosa se ve de la forma R igual a coseno de n por teta. A es el número que está multiplicando a la razón trigonométrica y también hay un número multiplicando al ángulo. Este número que multiplica el ángulo nos va a guiar y es el que nos dice que es una rosa por su forma. El segundo paso es analizar la simetría. Primero se analiza la simetría con respecto al polo y se tiene en cuenta esta fórmula, menos r, el ángulo. Entonces lo que vamos a hacer acá es volver a poner la ecuación pero aplicando esta forma. Queda negativo, entonces tenemos que no tiene simetría con respecto al polo. Luego analizamos la simetría con respecto al eje polar y esa se hace con esta fórmula. Entonces la ecuación que tenemos, aplicamos esta forma que quedaría así. El negativo se le pondría al ángulo. Acá vamos a utilizar una identidad trigonométrica que es coseno de menos teta es igual a coseno de teta. O sea, cuando el ángulo está negativo, la identidad trigonométrica que nos dice que queda positivo toda. Entonces acá nos quedaría de esta forma. Como acá no nos cambió la ecuación, quedó la misma ecuación que teníamos al principio, entonces decimos que sí tiene simetría con respecto al eje polar. El otro paso es hallar el número de pétalos. El número que está multiplicando el ángulo nos va a decir el número de pétalos de nuestra rosa. Acá se tienen en cuenta dos casos. Si el número es impar, digamos, si n fuese 3, el número de pétalos es el mismo, o sea, 3. Pero en nuestro caso, el número que multiplica el ángulo es par. Entonces, para hallar el número de pétalos tenemos que duplicar n. Es decir,
En nuestra rosa vamos a tener 4 pétalos, porque 2 por 2 es 4. Luego vamos a hallar los grados a los que se encuentra cada pétalo. Y la fórmula es 2pi, que sabemos que 2pi es 360 grados, sobre el número de pétalos, que el número de pétalos lo hallamos en el punto anterior. Es una fórmula muy básica. Entonces reemplazamos 2pi sobre 4, que es el número de pétalos que nos dio, igual pi medios, que pi medios es igual a 90 grados. Luego de tener a los grados de los que se encuentra un pétalo del otro, vamos a proseguir con las rectas tangentes. Esto se hace utilizando la fórmula r igual a 0. Si tenemos que r es igual a 2 coseno de 2 teta, entonces eso es lo que vamos a igualar a 0, como se puede ver acá. Luego de tener esta ecuación, dividimos a ambos lados entre 2 a ambos lados, quedando 0 dividido 2, todo número que divide a 0 es 0. Y acá 2 dividido 2 queda 1, entonces así queda la ecuación. Luego de esto vamos a aplicar el coseno inverso de 0, que según la tabla de ángulos notables, el coseno inverso de 0 es igual a 90 grados, y luego, como tenemos que dejar a teta solito para hallar pues solamente el ángulo, se divide a ambos lados entre 2 y nos quedaría de la siguiente manera, que tendríamos este ángulo pi cuartos, que es igual a 45 grados. Este sería una de nuestras rectas tangentes. Ahora debemos de hallar las rectas que dividen a cada pétalo en 2. Ese paso es fundamental. Acá se tiene la fórmula r igual a a. A es el número que multiplica toda la razón trigonométrica. Entonces, en este caso, quedaría 2 igual a 2 coseno de 2 teta. Dividimos a ambos lados entre 2. Nos quedaría 2 sobre 2, 1, igual a 2 sobre 2 es 1 coseno de 2 teta. De esta forma. Ahora utilizamos el inverso de las razones trigonométricas. Nos quedaría coseno inverso de 1 es igual a 2 teta. Y coseno inverso de 1 es igual a 0 grados y a 360 grados. Como teta lo debemos de dejar, otra vez debemos de hallar es teta, entonces este 2 vamos a dividir a ambos lados entre 2 y nos quedaría de la siguiente forma. Anteriormente hallamos que de un pétalo a otro pétalo la distancia es de 90 grados, entonces ¿qué podemos hacer? Acá nos dio 0 grados, esto sería un punto. ¿Cuál sería el punto? 2,0 grados, que es el punto que tenemos acá en la gráfica. Ahora, a ese 0 grados se le suma 90 grados, que es donde está el otro pétalo. Entonces simplemente el otro punto quedaría 2,90 grados, que es el punto que está acá. A esos 90 grados le vamos a sumar otros 90 grados, que es donde está el otro pétalo. Entonces 90 grados más 90 grados es 180 grados. Entonces quedaría 2,180 grados, que es este punto que vemos acá. Y a ese 180 grados le sumamos 90 grados. Entonces quedaría el otro punto 2,270 grados, que es el punto que vemos acá. Y así queda graficada nuestra rosa. Acá podemos observar también la recta tangente de 45 grados que se prolonga. Primer paso, debemos identificar la forma de la ecuación y determinar su tipo. ¿Cómo lo hacemos? Según la teoría de las ecuaciones polares, de esta forma son las cónicas. Vamos con el segundo paso, que es convertir a la forma anteriormente planteada. ¿Cómo así? En la forma vemos que
el número que suma o resta a la razón trigonométrica en el denominador debe ser 1. Y en la ecuación que nos dan, ese número es 2. Así que ese 2 lo debemos de convertir en 1. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a dividir entre 2 cada término de la ecuación, quedando de la siguiente forma. 4 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Acá se resuelven las divisiones que se puedan operar sin que queden en decimales, que sería 4 dividido 2 es 2 y 2 dividido 2 es 1. Acá ya tendríamos nuestra ecuación de la forma para graficar la cónica. Bueno, este número que está multiplicando la razón trigonométrica es la excentricidad, como antes lo había dicho. Y de acuerdo a la excentricidad se determina qué cónica es. Si la excentricidad es igual a 1, es una parábola. Si la excentricidad es mayor a 1, es una hipérbola. Y si la excentricidad es menor a 1, es una elipse. En este caso, 3 medios es igual a 1,5. Y 1,5 es un número mayor a 1. Por lo tanto, tenemos una hipérbola. Bueno, ahora, cuando ya sabemos qué es una cónica y ya sabemos qué tipo de cónica es, en este caso hipérbola, simplemente continuamos con la tabulación. La tabulación lo vamos a hacer con los ángulos esenciales, que son 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. ¿Cómo se hace la tabulación? Como en la ecuación está igualada a R, simplemente es reemplazar el ángulo y encontraremos R para tener nuestros puntos en el plano polar. Para 0 grados R es 2, para 90 grados R es 4/5, para 180 grados R es 2 y para 270 grados R es menos 4. Acá ya tenemos 4 puntos que podemos graficar en el plano polar de esta manera. El 2,0 grados es este punto que vemos acá. El 4/5,90 grados es el punto que vemos acá. 2,180 grados es este punto que vemos acá. Y menos 4,270 grados es el punto que vemos acá arriba. Anteriormente, como ya sabemos que la forma de la ecuación era una cónica y abajo la razón trigonométrica que teníamos es seno, solamente con saber que la ecuación trigonométrica es seno, podemos determinar que tiene foco en el polo y el eje principal es pi medios. Por lo tanto, el polo es un foco. Ahora, con estos puntos podemos graficar nuestra primera parte de la hipérbola. Y como en la otra parte de la hipérbola solamente tenemos un punto, debemos de reflejar. Ese punto lo reflejamos acá y ese punto lo reflejamos acá. Y el vértice, pues que sería 4/5,90 grados, también lo vamos a reflejar. Y así nos queda graficada nuestra hipérbola en el plano polar. El primer paso, identificar su forma y tipo. Tenemos que saber qué ecuación es la que se utiliza, es decir, qué ecuación tiene como estilo. Tenemos que la ecuación cumple con ser R igual a KE sobre 1 más menos E seno de teta. Esto quiere decir que, gracias a la teoría de las ecuaciones polares, podemos identificar que nuestra ecuación polar es una cónica, pero debemos saber de qué estilo y forma tiene para poder graficar. ¿Cómo logramos esto? Con el segundo paso. El segundo paso es convertir a la forma anteriormente planteada, ya que debemos de volver 1 lo que esté sumándose o restándose con la identidad trigonométrica en el denominador. En nuestro caso es 3 lo que se está sumando, pero debemos volverlo a 1. ¿Cómo volver 1 un número? Debemos dividirlo entre el mismo.
Entonces, si yo quiero convertir en 1 el valor de 3, debo dividirlo entre 3. Si tengo el valor 4, debo dividirlo entre 4 para volverlo 1. Y así sucesivamente con cada número real que queramos convertir en el valor 1. Entonces, en nuestro primer punto del segundo paso, debemos identificar qué número debemos dividir todos los términos, ya que lo que se haga en una parte de la fracción debemos realizarlo en toda completa. Entonces, el número ya identificado es 3, dividir en cada término. Entonces tenemos que en el punto 2 obtendremos la ecuación de la forma r igual a 15 sobre 3 sobre 3 sobre 3 menos 2 sobre 3 seno del ángulo. Como podemos notar, se reparte el 3 en todos los términos de la ecuación, obteniendo 3 divisiones en nuestra misma fracción. Podemos simplificar el 15 sobre 3, el 3 sobre 3, de forma que nos quede 5 sobre 1 menos 2 sobre 3 seno del ángulo. 2 sobre 3 va a ser lo que conocemos como excentricidad gracias a la teoría de las ecuaciones polares, que nos dice que el número que esté multiplicándose con la identidad trigonométrica será la excentricidad. ¿Para qué nos sirve la excentricidad en las ecuaciones polares cónicas? Nos sirve para definir el estilo y tipo de cónica que es decir, las variadas opciones que existen como la elipse, hipérbola, circunferencia o parábola. Entonces, al hacer la división de este número, es decir, un producto notable, tenemos que, con la teoría de las cónicas, podemos concluir que es una elipse, ya que la división de 2 sobre 3 nos da 0,6, es decir, que está entre 0 y está entre 1, la excentricidad, por la cual es una elipse. Como último paso de este ejercicio tenemos lo que ya es la gráfica. ¿Cómo graficar ecuaciones polares y más siendo cónicas? Debemos de darle valores al ángulo esenciales como 0, 90, 180 y 270, que nos den así una guía en puntos para poder saber la fórmula de nuestra gráfica y además de esto saber qué puntos debemos reflejar, ya que en las cónicas nos van a dar 4 puntos esenciales y debemos de reflejarlos de modo de que sepamos a qué lado va a ir nuestra elipse. Entonces, al darle el valor de 0 grados tenemos que r nos da igual a 5, al darle el valor de 90 grados nos da que r igual a 15 y al darle el valor de 180 grados nos da que r igual a 5, al dar el ángulo de 270 grados nos da que r igual a 3. Como tenemos el tipo de ecuación donde seno es negativo, podemos decir que tiene foco en el polo y que además de eso el eje principal es el eje pi medios, por lo cual podemos ver en nuestra gráfica de la elipse que está estirada en todo este eje. El primer paso es convertir la ecuación cartesiana a polar, reemplazando con las fórmulas o las identidades. Aquí tenemos nuestra ecuación en coordenadas rectangulares. Con las fórmulas de las identidades podemos saber que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, por lo cual reemplazamos teniendo r al cuadrado. 2y, la y la tenemos acá, que dice que es igual a r por seno de teta. Reemplazamos. Bueno, para cancelar el exponente del cuadrado de la r tenemos que dividir todo en r, ambos lados, de la siguiente forma. Al tener esto, pues no se afecta la igualdad y podemos simplificar el lado de donde está r al cuadrado sobre r por las propiedades de las potencias restándolas. Cancelamos y esto nos queda que es igual a 1, la resta de exponentes, quedándonos entonces r es igual a 2 seno de x. El segundo paso es la gráfica rectangular. En este paso vamos a pasar de la ecuación rectangular general a la cartesiana. Con esto podemos empezar por el punto A, que es pasar todos los términos con variables a un lado y completar cuadrados.
Aquí tenemos la ecuación inicial. Lo que hacemos es pasar el 2y al otro lado con x al cuadrado más y al cuadrado. Igualamos todo a 0. Y vamos con el paso B, que es completar cuadrados con el término que tengan dos coeficientes con diferente exponente. Lo que hacemos es juntar términos semejantes para así poder hacer la completación de cuadrados, que en este caso cogemos el término menos 2y y el 2 lo dividimos en 2 y ese resultado se eleva al cuadrado. La mitad de 2 pues, es 1 y 1 elevado al cuadrado es 1. Tenemos que tener muy en cuenta que lo que sumamos a un lado también lo debemos de sumar al otro lado para mantener las igualdades. En el punto C vamos a aplicar el binomio y dividiendo todo entre el mismo término independiente. Gracias a la teoría de las ecuaciones de segundo grado podemos concluir que es una circunferencia ya que coincide con este tipo de ecuación. El tercer paso es la gráfica rectangular. En esta vamos a hallar todos los elementos de la cónica. Por medio de la ecuación podemos sacar el centro, que es HK. H es el término que acompaña a X en la fórmula canónica, en este caso es 0. Y K es el término que acompaña a Y en la ecuación canónica, en este caso es 1, y al salir de esta queda con el signo contrario, o sea 1. Así podemos hallar el centro. El centro está en 0 en X y en 1 en Y. Alrededor de este centro, el radio, según la fórmula, nos dice que es igual a 1. Por ello, quedó así la gráfica. Para graficar la ecuación polar, debemos identificar su forma y tipo. La ecuación, según la teoría de las ecuaciones polares, es del tipo r igual a 2b seno de x. Por lo tanto, es una circunferencia. En el quinto paso podemos identificar sus elementos. El radio es igual al valor absoluto de b. En este caso, b es igual a 1. Y por ello, la gráfica es esta. El primer paso es igualar las funciones para encontrar sus puntos de corte. El segundo paso es aplicar las identidades trigonométricas con el fin de que quede en una sola variable. De este modo, coseno de 2x es un ángulo doble y podemos ver que coseno de 2x es igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de x. Por lo tanto, nos queda que 4 seno de x es igual a 4 por 1 menos 2 seno de x, seno al cuadrado de x. El tercer paso es dividir a 4 a cada lado para simplificar. Al dividir podemos eliminar los 4 del numerador y del denominador, permitiendo que quede seno de x igual a 1 menos 2 seno cuadrado de x. A continuación, el paso 4 es igualar toda la ecuación a 0. El quinto paso es factorizar. Entonces nos queda 2 seno de x menos 1 por seno de x más 1 igual a 0. En esto podemos utilizar el teorema del 0, el cual nos permite despejar un ángulo en cada paréntesis. Estos serían los procedimientos que debemos seguir para despejar los ángulos. 2 seno de x menos 1 igual a 0. Lo que hacemos es dejar el seno de x a un lado del igual y el menos 1 pasa como un 1 con signo contrario y el 2 que está multiplicando el seno pasa a dividir. Ya con ello lo que hacemos es dejar el ángulo solo y pasar el seno inverso al otro lado del igual y según esto lo hacemos en la calculadora y nos van a dar dos resultados, 30 grados y 150 grados. Igual lo hacemos con seno de x más 1. Lo que hacemos es pasar el 1 positivo al otro lado del igual negativo y el seno que estaba multiplicando el ángulo pasa a multiplicar el menos 1, pero pasa como seno inverso. Esto nos da 270 grados.
El sexto paso es evaluar en cualquiera de las dos funciones para obtener los puntos r, x que indica un ángulo. Podemos obtener los siguientes resultados. 4 seno de 30 grados es igual a 2, entonces nos queda 2,30 grados. 4 seno de 150 grados es igual a 2, entonces nos queda 2,150 grados. Y 4 seno de 270 grados es igual a menos 4. Por lo tanto queda menos 4,270 grados. Estos tres puntos nos indican los puntos de cortes de las dos gráficas. El quinto paso es analizar cada una de las funciones para graficarlas. Por ello debemos identificar su forma y tipo. R igual a 4 seno de x. Es una ecuación del estilo R igual a 2b seno de x, según la teoría de las ecuaciones polares. Por lo tanto, es una circunferencia. Segundo paso es identificar sus elementos. El radio es el valor absoluto de b. En este caso, b es 4 dividido en 2, que es igual a 2. Ya que b es mayor que 0, tiene el centro en eje pi medios, como se muestra en la gráfica. En el segundo punto, debemos identificar su forma y tipo de la otra ecuación. Esta ecuación es del estilo r igual a coseno de n. Esta ecuación es del estilo r igual a coseno de nx. Según la teoría de las ecuaciones polares, es una rosa. En el tercer punto vamos a encontrar sus elementos. Primero vamos a analizar su simetría. La forma 1, r menos r, x, debemos reemplazar menos r en la fórmula y x dejarlo como está. Esto nos indica que queda menos r igual a 4 coseno de 2x. Esta fórmula no es igual que la fórmula original, por lo tanto indica que no hay simetría. En la forma 2 lo que vamos a hacer es cambiar el ángulo x por menos x. Hay una propiedad que nos indica que cuando el ángulo es negativo, ese negativo pasa a estar aquí. Por ello, debemos tener en cuenta de que no hay simetría con respecto a ese eje. La forma 3 nos indica que debemos cambiar tanto r como x poniéndoles un negativo antes en la fórmula original, la ecuación original. Por ello queda de esta forma. Como ambos lados del igual nos quedan con el signo negativo, podemos multiplicar por menos 1 a ambos lados para que nos quede positivo. Como esta ecuación es igual a la ecuación original, podemos indicar que hay simetría con respecto al eje pi medios. A continuación vamos a calcular el número de pétalos. N es igual al número de pétalos, el n de la ecuación original. En nuestro caso, r es igual a 4 coseno de 2x. 2, al ser un número par, lo que debemos hacer es multiplicar n por 2, lo que es igual a 4. 4 es el número de pétalos de nuestra rosa. En el siguiente punto vamos a calcular los grados a los que se encuentra cada pétalo. La fórmula nos dice que es 2pi sobre el número de pétalos. Lo que hacemos es poner 2pi sobre 4, que es el número de pétalos que acabamos de encontrar, y eso es igual a pi medios. Pi medios es igual a 90 grados, o sea, cada 90 grados va a haber un nuevo pétalo. En el siguiente punto vamos a encontrar las rectas tangentes a la rosa. La fórmula nos dice que debemos igualar r a 0. Entonces lo que hacemos es sustituir r por 0 y despejar. Entonces nos queda de la siguiente forma. Pasamos el 2x al otro lado del igual y van a surgir dos valores. 2x igual a pi medios y 2x igual a 0. Estos son ángulos notables, pi cuartos y 0 grados.
A continuación, vamos a calcular las rectas que dividen a cada pétalo en dos. La forma es cambiar R por A. Coseno n de x igual a 1. En nuestro caso, 4 es igual a 4 coseno de 2x. El 4 pasa al otro lado, está multiplicando, pasa a dividir, nos queda 4 sobre 4, coseno de 2x, 4 sobre 4 es igual a 1, nos queda 1 sobre 1 igual a coseno de 2x. Utilizando el inverso de las razones trigonométricas, podemos saber que coseno inverso de 1 es igual a 2x, como se plantea aquí en la ecuación. Nos queda que 270 grados dividido en 2 es igual a 135 y que 0 grados dividido en 2 es igual a 0 grados. Con todo lo anterior, graficamos. Estos de aquí son los puntos de intersección de ambas gráficas. Esta es una de las gráficas, la circunferencia, está en azul, y esta es toda la rosa.